Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, mis hermanos, si es la primera vez que estás en este canal, bueno, no representamos ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos partidos políticos. Aquí en este canal exponemos temas bíblicos, creemos en Yeshua como el Mesías de Israel, exponemos los temas y al final, como siempre digo, cada quien sacará sus propias conclusiones. En esta ocasión, la verdad, hermanos, estoy muy contento porque este es un tema que me gusta mucho. Ahorita los saludo, mis hermanos, pero ciertamente es un tema que, como ya lo he dicho antes, lo he dicho, bueno, varias veces, siempre lo digo en los videos, es importante tener nociones al menos de cómo eran todos aquellos conceptos semíticos, todos esos conceptos arcaicos, antiguos, del antiguo Medio Oriente, toda la cosmovisión, la cosmología, la teogonía, para poder comprender a profundidad las historias bíblicas. Nuestro Padre Celestial, Yod-Heh-Vav-Heh, nuestro Creador, a través de los profetas, a través de Moisés y por supuesto a través de Yeshua, de los apóstoles, Él nos fue transmitiendo su verdad. Pero para entender, por ejemplo, a Isaías o para entender a cualquier otro profeta, bueno, me parece necesario conocer en qué ambiente se desarrollaban ellos. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedía en el antiguo Medio Oriente en el 1000 antes de Cristo, en el 1500 antes de Cristo, en el 4000 antes de Cristo? Entonces, todo eso nos ayuda a comprender varios lenguajes que cuando no tenemos este conocimiento al menos básico, pues se nos hacen raros o no los comprendemos a profundidad, llegando a sacar de contexto la escritura o no comprender los conceptos espirituales que enseña Yeshua de Nazaret. Yehoshua, Jesús, ya saben, en este canal se respeta su pronunciación, hermanos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Dentro de la cosmología y cosmovisión y teogonía bíblica, en otras palabras, cómo ellos entendían que fue construido el mundo y cómo es el creador y cuál es su voluntad y toda esta guerra cósmica que vemos entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, no con ese lenguaje en el Antiguo Testamento, pero sí vemos a los israelitas peleando contra seres, por ejemplo, los refaítas. El asunto, mis hermanos, es que cuando nosotros leemos la Biblia y, por ejemplo, leemos los refaítas, y pues bueno, nos podemos dar alguna idea de quiénes son ellos, pero gracias al Eterno, ¿verdad? Ha habido descubrimientos que nos dicen cuáles eran las características de esos refaítas y eso cobra sentido el por qué incluso el profeta Isaías, y lo vamos a ver más adelante, hablando sobre resurrección, ojo, mete ahí a los refaítas. Van a ver de qué estoy hablando más adelante, porque, spoiler, para el antiguo Ugarit o para los antiguos, incluyendo para los profetas, ellos entendían, se sabía que los refaítas tenían un lugar, digamos, de privilegio en el Sheol. Vamos a ver, todo eso es muy interesante porque de hecho Isaías, proféticamente, a modo incluso de burla, dice que los refaítas vomitarán, sacarán de su tierra, del Sheol, a sus muertos. Eso lo vamos a ver desde el hebreo. Si es que la concepción del infierno es digamos, una doctrina católico-romana o algo por el estilo, porque es bien sabido que, bueno, se dice popularmente, he visto que algunas personas dicen que esta idea de un cielo o de un infierno son conceptos romanos, conceptos tardíos, incluso inventos de los cristianos, y que eso para nada es sustentado con la Biblia hebrea. Sin embargo, en este video, mis hermanos, vamos a dar evidencias de cómo en la antigua Mesopotamia, incluyendo los hebreos, en todo el antiguo Medio Oriente, sí tenían nociones de inframundo y de reinos superiores. No solo eso, vamos a ver algo bien interesante, hermanos, sobre los refaítas. Por eso dice la miniatura, los refaítas eran guardianes del inframundo. Esto es muy interesante porque fíjense, se habla mucho de cómo el creador humilló a los dioses de Egipto. Y estamos de acuerdo. Básicamente, esto que sucedió con los primogénitos se narra en la Biblia como una victoria de nuestro Padre Celestial contra deidades, ¿verdad?, que adoraban y que no tienen poder.
En el mejor de los casos son ángeles caídos, en el peor de los casos, ídolos que no tienen poder. Ahora, resulta que también con los refaítas sucede algo muy similar, hermanos. Es como que la Biblia trata de demostrar que ellos no son sanadores. ¿Por qué digo sanadores? Van a ver más adelante, hermanos, porque los refaím eran conocidos como los sanadores. Vamos a ver eso, hermanos. Vamos a ver varios temas que nos competen a los que creen en Yeshua, incluso a los que no creen, ¿no? Pero que creen en la Biblia y que a lo mejor tienen dudas o a lo mejor han escuchado que el Nuevo Testamento usa conceptos griegos que no tienen nada que ver con el pensamiento semítico. Bueno, hermanos, no se dejen engañar porque como vamos a ver a continuación, de hecho, los conceptos que enseña Jesús en el Nuevo Testamento, los conceptos que enseñan los apóstoles, son conceptos arcaicos semíticos, pero increíblemente, o sea, es tremendo, hermanos, cuando uno estudia, repito, aunque sea las bases, aunque sea poquito, no es que uno se haga experto, ¿verdad? Pero tienes nociones del ambiente cultural en el que se desarrollaban los profetas, Moisés, la época de Reyes, Crónicas, etcétera, etcétera, jueces. Entonces, te da un poquito más de amplitud y entendimiento de muchas cosas, conceptos, pasajes bíblicos que a veces de hecho se pueden malinterpretar e incluso se hacen doctrinas o se niegan cosas que sí afirma la escritura. Así es que, ¿qué les parece? Vamos a ver eso, hermanos. Voy a saludarles. Hermanita Noelia, bendiciones. Dice, saludos hermanitos y nuestra hermosa comunidad de Indagando el Contexto con nuestro amado maestro Ricardo. Yo siempre lo digo, soy estudiante. Hermana, muchas gracias, muy amable, pero soy estudiante, dejarlo claro, solo comparto lo que voy aprendiendo. Saludos desde la isla de Aruba. Shalom y bendiciones. Shalom, hermanita, sabe que se le aprecia mucho, hermanita Noelia. Hermana Rebe, bendiciones, buenas noches, bendiciones, bendiciones, Hanna, bendiciones, shalom a todos, dice, shalom. Hermanito Fabi, un abrazo, qué gusto verte siempre aquí, hermano, dice, hola Richard, escuchando, saludos cordiales para todos los presentes. Hey, hermano, bendiciones, cheers, dice, bendiciones, mi hermano, un gustazo verte, shalom, bro, un gusto, dice Enrique, shalom alejem, amada Mishpaha, dice que el Eterno le siga dando palabra, amado Aj. Bendiciones, hermanito, un gusto tenerlo aquí en el canal, un gusto, mi hermano, bendiciones, se saludan, dice, vamos con todo, claro, mi hermano, con todo. Hermano Denis, bendiciones, un gustazo, mi querido hermano Denis, un saludo a Caleb, por favor, un saludo a Caleb. Ángel, bendiciones, Ángel, bendiciones, el infierno sería el Sheol. Vamos a ver todo eso, hermanos, vamos a ver paso por paso. Todo este tema es muy interesante, hermanos. Muy, muy, muy interesante, porque repito, se dice popularmente que básicamente yo he escuchado que incluso dicen que la Iglesia Católica es la que inventó el concepto del infierno y del cielo. O he escuchado personas que a pesar de que la persona que más habló del infierno fue Jesús, o sea, si alguien habló más del infierno, fue Jesús, fue Yeshua. El que más habló de irse al infierno fue Yeshua. Sí, yo sé que esto es un cortocircuito para muchas personas, pero el que más habló de irse al infierno fue Yeshua. Y en las iglesias modernas, por lo que veo, como que eso o se les hace incómodo o lo interpretan como no, mira, es más bien solamente estar separado de Dios, que sí, de hecho, pues sí, ¿verdad? Pero como que no sé cómo decirlo, como que dicen, no, no es como tal, ¿no? No es que exista algo en el inframundo o algo en los cielos, son solo conceptos metafísicos, pero, o enseñanzas, ¿verdad? Que hablan de nuestra inclinación al mal. Y sí, no estoy diciendo que no tengamos inclinación al mal, no estoy diciendo que le vamos a echar la culpa de todo a Satanás, ¿no? Es la típica, ¿no? De no es que Satanás me tentó, ¿no? No, 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 sí tenemos inclinación al mal, sí vamos a dar todo cuenta al Creador, todos cuenta al Creador, pero, hermanos, resulta que bíblicamente y semíticamente sí existía el inframundo, hermanos, hasta con niveles y todo, un reino de los muertos, de hecho, un reino, como un reino. Así como, no sé, digo esto para que se entienda, por favor, hermanos. No sé, habrán visto algún tipo de película así, ¿no? No se me viene un nombre a la mente, pero de esas películas que de repente está como el reino de la muerte, ¿no? Y el valle de la muerte y de repente cosas así. Bueno, el Seol sería un lugar seco,
donde estás como decaído, debilitado, deprimido, mal, y tenía compartimentos, unos donde había más castigos, más feos que otros. Vamos a ver todo eso, hermanos. Vamos a ver todo eso. Y, pero antes, a ver, déjenme ver. Listo. Vamos a leer unas cosas, mis hermanos. Dice aquí Denis, la palabra infierno aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Claro, mi hermano, claro. Y Jesús dijo, no tengan miedo al que puede destruir su cuerpo. No, 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 no. Teman al que puede destruir tu cuerpo y echar tu alma en el infierno, en el Gehenna. Entonces, es muy interesante porque el Gehenna, o este basurero que dicen que era un basurero de fuego en Israel, y que pues ese es el Gehenna, sí, pero esa es una representación simbólica de algo espiritual que sí existe, según estas cosmovisiones, que quede claro, ¿verdad? Si alguien lo cree o no, ya eso es de cada quien. Yo solo voy a reportar los datos históricos y bíblicos. Digo esto porque, claro, yo no he ido a tomar fotos del infierno, ¿verdad? Ni no tengo una evidencia, pero lo que sí les puedo dar son las evidencias bíblicas y semíticas de cómo ellos sí creían en todo esto, hermanos. Digo, lo dejo claro porque hay gente que me ha dicho, ¿y tú cómo sabes que existe el infierno? A ver, espérate. No, estamos en las mismas, no hemos ido y no queremos ir nunca, ¿verdad? Que el Padre no permita eso. Pero tengo fe en la Biblia, creo en la Biblia, y si la Biblia habla de esos conceptos, que aparte me llama la atención que en todos los pueblos de la antigüedad también tenían de alguna u otra manera los mismos conceptos, las mismas ideas, de alguna u otra manera, pues llama la atención, ¿no? Porque nos hacen creer como que las culturas antiguas, que no estoy diciendo que estén en lo correcto, pero tampoco eran pues tontos, ¿verdad? Seguro que nociones tenían de algo, ¿no? Lo que hace el creador es darnos las correctas definiciones de las cosas y los correctos procesos de las cosas. Es lo que ya he explicado antes, hermanos. Lo hemos hablado mucho. ¿Hay similitudes entre la Biblia y otros pueblos? Sí las hay. ¿Nos debe escandalizar? No. ¿Estamos diciendo que la Biblia le copió a otros pueblos? No. Lo que estamos diciendo es que son conceptos antiguos, arcaicos, ancestrales, y Dios nos da la correcta interpretación de esos símbolos antiguos y los correctos procesos de cómo hacerlo. Les voy a poner un ejemplo muy simple para que no se me confundan. Todos los pueblos en la antigüedad tenían fiestas agrícolas, todos, donde sacrificaban animales. También los hebreos, ¿me explico? ¿Es lo mismo? No, es parecido, o sea, sacrificaban y tenían fiestas agrícolas, pero el proceso de cómo hacerlo y el por qué, es lo que hace la diferencia. ¿Se entiende, hermanos? ¿Por qué digo esto? Porque pasa lo mismo con el concepto del infierno, Sheol, Hades, Tártaro. O sea, son conceptos de que existía un inframundo, pero cada cosmovisión y también dependiendo los siglos, pasando el tiempo, se fueron ajustando cosmovisiones. Vamos a ver eso, hermanos, es muy interesante. Vamos a ello, hermanos. Vamos a ver un poco por encima, ¿no? No vamos a profundizar, van a ser nociones de cómo si había conceptos de infierno para los sumerios, los asirios, los babilonios, los egipcios, pero vamos a profundizar un poquito más y quédense, hermanos, les prometo que esto vale mucho la pena. En el buen sentido, yo creo que les va a volar la cabeza, porque muchos ni se imaginan quiénes son los refaítas. Y esto es muy, muy, muy tremendo, hermanos. Van a ver porque muchos piensan que solamente eran como, tal vez gente como medio gigantes, gente alta, grande, o ojo, porque refaítas es como un pueblo, Refaim. El refaíta es como decir el hebraíta o el hebreo, ibrit, refaí. El refaíta es como una etnia, como una raza. Los refaítas son como una raza, un pueblo. Ojo, ¿no? Como una etnia. Y van a ver quiénes son. Es muy interesante. Pero antes, dice aquí, arqueología del abismo, las raíces semitas y la estructuración bíblica del más allá. Porque el Nuevo Testamento no plagia mitos, sino que culmina y explica la teogonía, cosmogonía y cosmovisión del cercano Oriente Antiguo. Por ejemplo, en Mesopotamia, que repito, se incluye Sumeria, Babilonia, etcétera,
El horizonte mesopotámico, la tierra del no retorno. Por ejemplo, vemos el Irkaya, Kur Irkaya, que es la gran montaña invertida. Un espacio físico subterráneo, ojo, todo esto es su teogonía, su cosmovisión o la manera en que veían el inframundo. Un espacio físico subterráneo definido por una oscuridad absoluta. Etutul, destino amoral. No hay juicio ético como tal, sino que reyes y esclavos comparten el mismo fin, la inevitable degradación de la existencia a un estado de inercia. El sustento, el polvo es su alimento, la arcilla su sustento, vestidos con alas de pájaros sin luz. O sea, qué raros seres. Imagínense, hermanos, cuando uno empieza a ver todo esto y lo que dice la Biblia, es increíble. Métanse en la historia bíblica, hermanos, y en este mundo, y van a ver que por eso vemos que José acabó con 7 naciones cananeas. Mucha gente piensa que eran bebés normales y gente normales y mujeres normales. No, hermanos, eran como mutantes, según la misma cosmovisión bíblica. Eran como seres mutantes, hermanos. Vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, y ojo, solo les estoy mostrando que ellos tenían nociones del inframundo. No estoy diciendo que sea como lo estamos leyendo, que quede claro. Pero estoy diciendo que, a ver, aquí todavía no existía la Iglesia Católica, ¿verdad? Y ya vemos conceptos de inframundo. Vemos el descenso de Inanna, Sumeria. Revela la muerte como un nivelador burocrático gobernado por leyes inmutables. Puerta 1 al 6, retiro gradual de turbante, joyas, anillo y vara de medir. Ojo, que qué curioso, hay una vara de medir. El poder civil, divino y social. Puerta 7, desnuda y encorvada, entró ante su hermana Ereshkigal. La muerte es el despojo total, los muertos no poseen pertenencias terrenales, es un castigo natural por la mortalidad, aún así sin la óptica de la retribución moral. En Canaán, el Sheol también a veces se decía como que tenía apetito. El ciclo de Baal, Ugarit, define el inframundo no solo como un lugar, sino como un depredador y como una entidad, Mot, la muerte personificada. En hebreo, Mot es muerte. Mot, así M-O-T, Mot es muerte. Pero resulta que en Canaán, Mot era un dios, el dios del inframundo. Es curioso que los hebreos como que tratan de sobajar a ese dios y decir, Mot es solo muerte. No es como tratando siempre de sobajar a nuestro Padre Celestial, los profetas, a esos falsos dioses. ¿Se entiende? Vamos a ver que hacen lo mismo similar con los refaitas. Pero bueno, atención, porque es como una boca cósmica para que se entienda. El estómago, Baal debe descender a sus entrañas como una aceituna que se traga. Y entonces el Sheol tiene el concepto como de un lugar que traga las almas para que se entienda, ¿no? Es para que se entienda. Podemos ver también en el periodo intertestamentario, por ejemplo, en el libro de Enoc, y todavía no había cristianos, todavía no había católicos, eran hebreos. No, más allá de que alguien crea que el libro de Enoc es inspirado o no es inspirado, lo que estoy dando es evidencias históricas de cómo había hebreos que basados en estos conceptos arcaicos y en la Biblia hebrea, tenían nociones del inframundo y de los cielos. Por ejemplo, por decir algo nada más, ¿no? Porque es muy extenso. En Primera de Enoc 22, hay como cavidades, lugares. Cavidad 1 para los espíritus de los justos, en los cuales hay una fuente de agua brillante. Lo que sería como el seno de Abraham, para que se entienda. Un lugar agradable, para que se entienda. Cavidad 2, pecadores que murieron sin juicio terrenal, apartados en gran tormento hasta el gran día. Gente que se atormentaba hasta el día del juicio. Pero había otra clase, cavidades 3 y 4 para pecadores castigados en vida y otros espíritus que no serán resucitados ni perdonados. Había unos compartimentos para unos ángeles que ya no tenían perdón, ¿no? Es muy interesante porque esa es su cosmovisión, para que se entienda. Eso fue muy por encimita porque, hermanos, de hecho, hay una doctora, ¿cómo se llama esta doctora? Déjenme recordar, déjenme ver si lo tengo por aquí apuntado. Ella es
historiadora, me parece, de España, y hay un canal que se llama Raíces de Europa también, y tienen muy buenos documentales de toda esta cosmovisión bíblica, de cómo veían los antiguos el mundo y todo esto. A ver, no me quiero quedar sin darles el nombre. Déjenme lo busco. Eva Tobalina, ya lo encontré. Eva Tobalina. Eva Tobalina. Eva Tobalina y pongan Mesopotamia o cosas así, van a ver muy, muy interesante. Pero esto que les voy a decir, hermanos, esto lo aprendí de Duque Ola, ya saben, es mi, aparte de ser hermano en el Mesías, mi profesor, y él es profesor de hebreo bíblico. Y esto es muy interesante, lo que vamos a ver es sobre los refaítas. Y atención por lo que puse aquí, de dioses a sombras. Un viaje a través de la arqueología, la lingüística y la cosmología bíblica. Vamos a ver la tradición de los sanadores. La interpretación mayoritaria y filológicamente más robusta conecta el término refaim con la raíz hebrea y ugarítica que significa sanar o curar, Rafa. Bajo esta luz, los refaim, los refaítas, serían literalmente los sanadores. Sin embargo, este título no debe entenderse en el sentido clínico moderno de un médico que trata enfermedades físicas. En el contexto del antiguo Oriente Próximo, la sanación tenía una connotación holística y cósmica vinculada a la fertilidad, la restauración del orden social y la bendición dinástica. Los textos ugaríticos descubiertos en la actual Siria y datados aproximadamente entre el 1350 y 1200 a.C., proporcionan el contexto vital para esta acepción. Los refaítas son descritos como una élite de guerreros y reyes antiguos que, tras su muerte, han alcanzado un estatus semidivino. Su sanación consiste en su capacidad para interceder ante los dioses, como él o Baal, para asegurar la continuidad del linaje y la prosperidad agrícola de la tierra. Van a ver algo bien interesante porque los refaítas eran los preferidos de Baal, eran como sus consentidos del famoso Baal, el enemigo de Israel. Se llama Baal Hadad. Perdón, me falla un poco el internet, entonces voy a apagar un poquito la cámara, hermanos, pero aquí sigo porque me está fallando un poco internet. Entonces, fíjense mis hermanos, porque los refaítas eran llamados como los sanadores y eran, digamos, discípulos de Baal. Entonces, el erudito John C. L. Gibson y otros investigadores han rastreado antecedentes de esta tradición hasta prácticas funerarias amorreas y sumerias, donde el cuidado de los ancestros muertos era vital para la salud de la comunidad viva. El nombre propio Rafael, ¿han escuchado, no? Rafael, Rafael, que es como Dios sana, de ahí viene. Atestigua la persistencia de esta raíz positiva en la onomástica israelita, sugiriendo que en algún nivel popular la conexión entre lo divino, la sanación y quizás los ancestros no era totalmente ajena a la piedad hebrea temprana. Atención a lo que vamos a ver a continuación, hermanos, porque esto es muy interesante. Esta es la raíz Rafa, pero si ven a continuación y pongan atención porque esto más adelante van a ver por qué digo esto. Fíjense que aquí no termina con Hei o con G, sino con Aleph. Rafa. La última, aquí ya ven que se lee de derecha a izquierda, aquí es Aleph. Recuerden esto, esta de aquí es Aleph. Rafa. Resh, P y Aleph. Pero recuerden la última, Aleph. ¿Ok? ¿Y qué dice? Sana, médico, sanaré. Aparece, por ejemplo, esta raíz en varios versos, por ejemplo, déjenme lo traduzco aquí a español, porque está en inglés. Dice, por ejemplo, Éxodo 15:26, soy su sanador, dice el Creador. Dice, por ejemplo, Levítico 13:37, la escama habrá sanado. Levítico 14:48, Números 12:13, Dios mío, sánala a ella. O sea, esta palabra, Rafa, pero recuerden, Rafa, pero acabando con Aleph,
sin la hei al final es sanar. Recuerden eso, ¿ok? Les voy a dar otra evidencia. Otra evidencia está en Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaría a ti, porque soy Adonai, tu sanador. Y como ven acá abajo donde dice sanador, miren hermanos, sanador, aquí ¿qué dice hermanos? Rafa, viene de Rafa. Atención que aquí está con Aleph, Rafa. Y esto es como sanar, ¿ok, hermanos? Y el creador es nuestro sanador. Sigamos leyendo. Esto es interesante, hermanos, sigamos leyendo. Ahora, la tradición de los debilitados frente a la visión exaltada de los sanadores. Existe una segunda línea etimológica favorecida por ciertos contextos bíblicos polémicos que deriva del término de una raíz homónima que significa hundirse, relajarse, decaer, estar flojo, debilitarse. En esta interpretación, los refaim serían más bien los débiles, los hundidos. Esta lectura se alinea perfectamente con la descripción de los habitantes del Sheol en libros como Isaías, Job y Salmos, donde los muertos son retratados como entidades sin fuerza, Eyal, sin sabiduría y sin capacidad para influir en el mundo de los vivos. Es altamente probable que los autores bíblicos, conscientes del significado original de sanadores, venerado por sus vecinos cananeos, emplearan en contraparte una paranomasia, un juego de palabras intencional, al llamar a los muertos Refaim. Evocaban el título prestigioso, pero al descubrir su condición miserable en el Sheol, reinterpretaban el nombre para significarlos impotentes, por decir así. Fíjense, hermanos, vamos al Strong. Y aquí, fíjense, aquí está Rafa. Pero recuerdan que el otro Rafa es otra palabra porque termina con Aleph, ¿recuerdan? Pero aquí termina con G o Hei, para que se entienda. Rafa, Resh, P, Hei. Ya no es Aleph, pero se pronuncia igual, Rafa, Rafa. Pero aquí ya es en un sentido de estar decaído, cabizbajo, deprimido. A ver si aquí lo puedo traducir. Isaías 5:22, 24, hundimiento. Jueces 19:9. Nehemías 6:9, sus manos caerán de la obra por miedo. Entonces, Rafa fonéticamente también sería, fonéticamente, ¿no? Como los caídos, algo débil. Interesante, ¿no? Ahora, hermanos, vamos a ver esto. Evidencia epigráfica fenicia y púnica. La continuidad del término fuera de Israel confirma su asociación con la élite de los muertos en las inscripciones de los sarcófagos de los reyes fenicios Tabnit, y más adelante vamos a ver las fotos, y Eshmunasar, ojo, siglo VI, siglo V antes de Cristo, encontradas en Sidón, se utiliza el término Refaim para referirse a la comunidad de los muertos con la que el rey espera reunirse o de la cual se excluye a los transgresores de tumbas. Una inscripción bilingüe neopúnica de Al-Amruni, Libia, perdón, los nombres son un poco raros, es particularmente reveladora. El texto traduce el púnico Le'elim Refaim. Le'elim Refaim como los poderosos o jueces los Refaim. Se les da un título divino, consagrado a los dioses manes, los espíritus divinizados de los antepasados en la religión romana. Esto demuestra que incluso 1000 años después de los textos ugaríticos, la cultura semítica occidental no israelita seguía entendiendo a los Refaim no como meras personas normales, sino como entidades con un estatus divino o semidivino, una visión que la Biblia combatía ferozmente. El descubrimiento de los archivos de Ugarit proporcionó la pieza perdida para entender el trasfondo cultural contra el cual escribieron los autores bíblicos. En estos textos, los Refaim son figuras de poder y estatus.
Los textos de los Refaim con tablilla KTU 1.2022. En este ciclo de textos fragmentarios, los Refaim son presentados como invitados de honor en un banquete divino. A ver, se los voy explicando. En estas tablillas que se encontraron en el reino de Ugarit, que es la región de Canaán, para que se entienda, en estas tablillas de arcilla ugaríticas se les describe a los refaítas viajando con carros, con merkabás, siendo presentados como invitados de honor. Ojo, tenían un estatus reservado para la realeza y los guerreros de élite en el cercano oriente son convocados a los palacios para comer y beber. La terminología utilizada para describirlos es exaltada. Se les llama los divinos, Elinim o Alonim, y los guerreros de Baal, Mahir Baal. O sea, eran seres como semidivinos. Su actividad principal en estos textos es el banquete, lo que sugiere una comunión continua entre la esfera divina y los ancestros heroicos. Lejos de estar confinados en un inframundo silencioso, los Refaín son móviles, montan sus carros, visitan santuarios y participan activamente en la vida ritual de la ciudad-estado. El texto más crucial para establecer la función social de los refaín es la tablilla KTU 1.161, conocida como la liturgia de Nikmadú. Este documento registra el ritual funerario y de coronación realizado tras la muerte del rey Nikmadú III y el ascenso de su sucesor, Amurapi. El ritual comienza con la invocación de la asamblea de Dinanu, los ancestros dinásticos remotos, y los antiguos Refaim Kadmayim. Se les llama por nombre, retrocediendo generaciones, invitándoles a descender al inframundo para ocupar sus tronos y participar en las ofrendas. Los Refaim eran invitados para bajar al inframundo. La función central de este rito era política. Al convocar a los Refaim, el nuevo rey demostraba que no era un usurpador. Ojo, porque también no es que bajaban todos los refaítas, sino los reyes Refaim. Algunos de los refaítas se les daba títulos para ir al Sheol. Títulos, perdón, como permiso para administrar el Sheol. Dice, la función central de este rito era política. Al convocar a los Refaín, el nuevo rey demostraba que no era un usurpador, sino el heredero legítimo de una cadena ininterrumpida de héroes sanadores. La aprobación de los ancestros muertos garantizaba la estabilidad del trono. El texto concluye con una fórmula de bendición para el rey Amurapi, su reina y la ciudad de Ugarit. Esto confirma la creencia de que los refaítas, los refaín, si eran debidamente propiciados mediante rituales, tenían supuestamente el poder de asegurar la paz y la protección de los vivos. Ojo con eso, hermanos. Atención, de una manera muy resumida. Aquí dice, la relación entre la derrota del dios Yam, que el dios Yam en el panteón cananeo, o en el antiguo Medio Oriente, para que se entienda, el dios Yam, este dios Yam, era un dios como del mar, como el equivalente a Poseidón. La relación entre la derrota del dios Yam y la supremacía de Baal es de causa y efecto directo dentro de la jerarquía divina de la cosmovisión semita. La victoria de Baal Hadad, hijo de El, Dagón, ojo, Baal Hadad, hermanos, el famoso Baal, el enemigo de Israel. Supuestamente este Baal es hijo del dios El, que es Dagón del panteón cananeo. No es nuestro padre Yahvé, que quede claro. Él es un título. Espero no se me enreden, sé que son muchos personajes, pero es muy interesante. Imagínenselo como personajes. Baal, el enemigo de Israel, tenía un padre y ese padre era el padre superior del panteón cananeo. Se llamaba o era el dios El. Espero se vaya entendiendo. Entonces, la victoria de Baal Hadad, hijo de El, sobre Yam, el dios del mar, marca el momento en que el primero asume el control total del cosmos, entregando a los refaítas, sus consentidos, el control del inframundo. A continuación se detalla cómo ocurrió esta transición de poder.
El dios Hadad Baal se enfrentó a Yam, el dios de los ríos y del mar, para vencerlo, utilizando una masa especial elaborada por el dios artesano Kotar. Baal golpeó a Yam en la cabeza con esta arma, partiéndosela en dos y provocando su muerte. Se los explico. Baal está luchando con este dios Yam, a ver, voy a prender para eso la cámara, con el dios Yam y con un mazo que tiene, hecho por Kotar, le lanza el mazo al dios Yam y el dios Yam muere porque le parte la cabeza a la mitad. Se va entendiendo, hasta ahí vamos bien. Entonces, el reconocimiento de la supremacía. La derrota de Yam ocurrió frente a la asamblea de los dioses. Estaban ellos en medio de la asamblea de los dioses y tras el evento, incluso el propio Mot, recuerdan, el dios de la muerte y administrador del inframundo, reconoció el poder de Baal. Así es que Mot le entrega la supremacía absoluta como rey de los dioses, otorgándole así la administración de todo el cosmos del inframundo. Otra vez, Baal mata a Yam, le parte la cabeza y el dios, el dios Mot de la muerte le entrega el poderío a Baal y Baal dice, ok, ahora yo que soy el rey, pues entonces le doy a los refaitas una parte en el Seol. Los hago mis administradores del Seol, a los reyes refaitas. Van a ver más adelante qué interesante y qué es lo que dice nuestro Padre Celestial sobre todo esto. Van a ver, hermanos, es muy, muy interesante. Una vez que Baal consolida su autoridad suprema, sus consentidos, los refaitas, recibieron el encargo de administrar el Sheol o el inframundo. Esto refleja que el dominio de Baal no se limitaba solo a la superficie o al cielo, supuestamente ellos, sino que su autoridad, según los cananeos, a través de sus delegados, se extendía hasta el reino de los muertos. Este ciclo mitológico documentado en las tablillas de Ugarit explica cómo Baal pasó de ser una deidad combatiente a convertirse en la figura central de poder en la religión cananea y semítica antigua. Así es como él ganó poder. Fíjense, hermanos, aquí vemos, ojo, estos son textos ugaríticos. Esto es me lo pasó Duque Ola. Los que conocen el canal saben quién es mi hermano Duque. El logos de la exaltación del rey muerto, tablilla KTU 1.108. Y dice, ojo, he aquí que ha sido establecido el Rafaú, el rey eternal. Sí, ha establecido Ilú, Gatarú y Yacarú, Dios que se asienta en Ajaratu, que juzga en Hidraayu. Los nombres están bien raros, así que perdón, hermanos, si alguien por aquí hay un experto y lo estoy pronunciando mal, me disculpan. Pero el chiste es de aquí dice Rafaó, el rey eternal. Así se entiende. Esta es la inscripción fenicia del rey Tafnit. Y aquí aparece eso, hermanos. Aquí aparece eso, miren. Dice, sarcófago, no abra su tapa, no me molestes, porque abominación para Astarte sería tal cosa. Y si abres su tapa y me molestas, que no tengas descendencia entre los vivos bajo el sol, ni lugar de reposo entre los refaim. Un momento, están hablando de un lugar de reposo entre los refaitas en el Sheol. ¿Se entiende? O sea, en estos sarcófagos, en estas tablillas, en estas inscripciones que vamos a ver, porque hay más cosas, se encuentra que los refaitas tenían un lugar en el Sheol, como un lugar de privilegio, por decir así. Ahora, fíjense, todo esto está en esas mismas tablillas. Dice, sí, ha establecido Eloja, ha establecido Reshef, que llegue a su familia, pide a Baal, a tu llegada, Rafa, Rey eternal, serás establecido. Te dotará según tu deseo, según tu petición, con el vigor de Rafa, Rey eternal, con la fuerza de Rafa, Rey eternal, con su fortaleza, con su poder, con su soberanía, con el esplendor.
de Rafaim, de la tierra, su fuerza. Cuando se habla de la tierra de los refaítas, que vaya quedando claro porque esto es muy importante por lo que dice la Biblia hebrea. Cuando se habla de la tierra de los refaítas y que les será quitado poder a la tierra de los refaítas, por decir así, vamos a ver lo que realmente dicen los textos. Habla de el Sheol, habla del reino del inframundo, no habla de una tierra así física aquí en la tierra. Van a ver porque es muy importante esto, hermanos. Dice, aquí sigue diciendo, notas, este valor de la base está plenamente garantizado en ugarítico y semítico noroccidental en general. El rey eternal es el rey muerto, puesto en la eternidad según la inscripción de Itobal de Biblos, que pasa a la categoría de Dios Milcú, es decir, a ser uno de los Malicuma, a propósito del panteón canónico y de los Refaim, de los refaítas. Entonces los refaítas están bien inmiscuidos en todo esto. Fíjense estas tablillas, hermanos. Seguimos viendo estas tablillas. Dice, pues cualquier rey o cualquier hombre, seguimos leyendo, dice, quien abra la tapa de este lugar de reposo, lo que leímos del sarcófago, o bien que levante el sarcófago de mi lugar, o sea, es como una amenaza, como que alguien escribió, si a alguien se le ocurre abrir mi sarcófago, como esas maldiciones de las películas, que si abres el sarcófago te cae una maldición, qué interesante, ¿no? Dice, si a alguien se le ocurre abrir el sarcófago, no tendrá lugar de reposo con los refaítas. Qué interesante, ¿no? O sea que daban por hecho que los refaítas tenían un lugar de reposo en el infierno. Y dice, quien mueva mi tumba no va a tener lugar de reposo con los refaítas. Con esto estamos probando históricamente que los refaítas, los refaim, para los antiguos, para los ugaríticos, para los cananeos, eran seres semidivinos. Al menos los reyes, al menos muchos de ellos, a lo mejor no todos, pero sí tenían, bueno, tenían un lugar como muy especial dentro de toda la cosmovisión cananea. Y van a ver por qué es importante todo esto. Voy a saludar aquí. Dice Eclesiastes habla de los justos e injustos. Ese es un texto sacado de contexto. Claro, hermano Herbie, un gusto verte por acá. Y Torá en el Jardín, bendiciones, un gusto verte por aquí, hermano. Dimitri, bendiciones. Hermano Herbie, bendiciones, qué gusto verlos por acá. Ahorita los leo, mis hermanos. Seguimos leyendo. Atención a lo que dice Isaías 14:9, hermanos. Atención a lo que dice Isaías 14:9. Ahora vamos a la Biblia, entendiendo lo que hemos hablado. Dice, el Sheol debajo se pone eufórico por ti, por recibir tu llegada. Se levantan por ti los refaítas, todos los carneros de la tierra, hice levantar de sus tronos a todos los reyes de la tierra. Qué interesante que Isaías 14:9, ojo, el Sheol debajo, ojo, se excita por ti, se pone eufórico por ti, por recibir tu llegada, se levantarán por ti los refaítas. ¿Cómo que los refaítas, Isaías? Vamos a ver más adelante, ahorita vamos a profundizar más. O sea, en el contexto de Sheol y en otro texto que vamos a ver que habla de resurrección, salen los refaítas con Isaías. ¿Por qué los refaítas? Fíjense, esta es la saga de los refaítas en la tablilla ugarítica 1.61, lo que decíamos hace rato. Ritual de la fiesta sacrificial de los espíritus protectores. ¿Habéis invocado a los refaim de la tierra? Ojo, hermanos, por favor, quiero que esto se pongan muy pilas, por favor. Si está diciendo los refaim de la tierra, invocado, ¿cuál tierra, hermanos? La tierra de los muertos, hermanos, ¿se entiende? El reino de los muertos. ¿Has evocado al clan de Didán? Invoquen a Rafá, Ulk, invoquen a Rafá, y bueno, ahí aparece otro nombre raro. Invoquen y otros nombres raros, ¿verdad? Pero aquí donde está de verde, invoquen a los refaim ancestrales. O sea, eran seres que podían ser invocados. ¿Habéis invocado a los refaim de la tierra? Y este es un canto, ¿no? Como un poema, un canto, un ritual.
Qué interesante, ¿no, hermanos? Ahora vamos a ver, hermanos, unos textos, antes de que se me olvide, les quiero dar evidencias de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, mot, que en hebreo, literalmente ya lo dije, en hebreo mot es muerte. La palabra mot es muerte. Este libro es de Gregorio del Olmo Lete, un experto ugaritólogo. Se llama Mitos y Rituales de los Semitas Occidentales. Dice Mitos, Leyendas y Rituales de los Semitas Occidentales, de Gregorio del Olmo Lete. ¿Ok? Y para que vean, por ejemplo, como ven en pantalla, dice ciclo canónico de Baal. Y aparece el combate de Baal y Mot. Aquí aparece Mot. Ahí está. En este libro de Gregorio del Olmolete podemos ver, por ejemplo, aquí al dios del inframundo, Mot. Lo pueden ver. Ahorita les pongo otros textos más. Aquí, por ejemplo, dice la curación de Kirta. Y aquí son como poemas, rituales. Y aquí dice, le lavó del sudor, le abrió el apetito de comer, la gana de alimentarse. Mot, así fue derrotado. Shatikak, pues venció, etcétera, etcétera. O sea, lo que les estoy dando es evidencia, hermanos, de que Mot es el dios del inframundo semita. ¿Ok? Ahora vamos a la Biblia, porque volviendo a los refaítas, y esto es muy interesante, vamos a este texto, hermanos. Quiero que por favor vayan a sus Biblias. Quiero que vayan a sus Biblias y que vean qué traducción tienen ustedes de Isaías 26:19. Isaías 26:19, hermanos. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. ¿Qué dicen sus traducciones, hermanos? Aquí, hermanos, donde dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos o tus muertos. Atención, hermanos, vamos a ver qué dice el interlineal. Fíjense, hermanos, aquí donde dice, y la tierra dará tus muertos, aquí en el interlineal ponen, y tierra cadáveres dará. Pero hermanos, ahí no dice cadáveres. ¿Qué dice aquí, hermanos? Dice refaim, refaitas, refaim. Ojo, hermanos, fíjense, aquí no, ¿por qué no traducen refaitas? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué no traducen refaitas? ¿Por qué traducen? La tierra dará sus muertos. Eso nos debe de llamar la atención. ¿Por qué traduce la tierra dará sus muertos? Pero vamos al hebreo, hermanos, y dice refaim. Miren, le voy a picar Rafa. Y recuerdan de Rafa que acabando con Aleph sí es sanar. Por eso les decían los sanadores. Rafa. Rafa. Entonces, bueno, aquí falló porque quería ver. Pero el Strong 7496. Rafa. Pero lo interesante, hermanos, es lo que dice la verdadera traducción. Esta traducción es de, bueno, una traducción más precisa, quiero decir. Esto que ven en pantalla es de mi hermano Duqueola. Y dice así. Vean la traducción de Isaías 26. Está bien raro. Que vivan tus muertos, que ellos levanten mi cadáver. Despierten para que canten de alegría, habitantes del polvo, porque rocío de luces es tu rocío, pues la tierra de los refaítas hará caer. Otra vez vuelvo a leer. Que vivan tus muertos, que ellos levanten mi cadáver. Despierten para que canten de alegría, habitantes del polvo, porque rocío de luces es tu rocío, pues la tierra de los refaítas hará caer. Hará caer. Y uno dice, un momento, hermanos. O sea, recuerdan todo lo que venimos hablando. Venimos hablando de que los refaítas eran unos seres que tenían como una autoridad en el Seol, eran unos seres que tenían de alguna manera una administración en el inframundo, pero Isaías dice que hará caer a los refaítas, la tierra de los refaítas. ¿Y cuál es la tierra de los refaítas?
Y hermanos, este texto incluso en el judaísmo lo utilizan para hablar de resurrección. Isaías 26, 19, sí, porque aparece el verbo cum, que es levantar, pero en ciertos contextos bíblicos, levantar es el contexto de resucitar. Entonces, qué interesante, ¿no, hermanos? Porque vamos a seguir leyendo más. Fíjense, vamos a seguir leyendo más. Isaías 14:9. Isaías 14:9 dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Vamos a Isaías 14:9. Dice, el Seol se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte. Pero fíjense aquí abajo, hermanos, aquí abajo, incluso ponen espíritus de los muertos. Atención, porque aquí dice Refaim también. Miren, Rafa, Refaitas. ¿Se está entendiendo, hermanos? Espero me esté explicando. Entonces, ¿qué dice aquí? El Seol abajo se espantó de ti, despertó Refaitas que en tu venida salieran a recibirte. Hermanos, aquí la pregunta es, ¿por qué Isaías está conectando el Seol con los Refaitas? Sencillo, sencillo, hermanos, porque los Refaitas sí tenían control del Seol, supuestamente, y lo que está haciendo Isaías es como enfrentando eso y diciendo, no tienen poder, les será arrebatado ese poder que tienen los Refaitas. ¿Se está entendiendo, hermanos? Espero se esté entendiendo esto, hermanos. Salmos 88:10 dice, manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. Ojo, hermanos, se levantarán los muertos, ¿a qué se refiere si no a resurrección? Y esto está en los Salmos y vamos a Salmo 88:10. Y adivinen qué palabra aquí aparece para muertos. Refaim. Refaim. Y aquí dice, manifestarás tus maravillas a los Refaim. Ojo, hermanos, a los Refaim se levantarán para alabarte. Aquí aparece, miren, hermanos, Refaim, Rafa, Refaim. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya leo sus comentarios, algunos de sus comentarios. Espero me siga escuchando, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos hablando. Job 26:5. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Y aquí, donde dice sombras, Job 26:5, hermanos, las sombras tiemblan en lo profundo. ¿Qué profundo? Pues el Sheol. Y aquí que aparece, hermanos, Refaim. También miren, aquí, Refaim. ¿Se está entendiendo, hermanos? Espero me esté explicando. Voy a ir resumiendo, hermanos. Para los antiguos sí vemos conceptos de inframundo. Para los antiguos hebreos, incluso en las tablillas ugaríticas y en Canaán, y el mismo Isaías, se hace énfasis de que de alguna manera había seres, de alguna manera, digamos, dominando el Sheol, y que estos seres iban a ser avergonzados. Hemos visto también, hermanos, que en las cosmovisiones de Mesopotamia también se creía en que existía un inframundo. O sea, eso, digamos que no sería debatible, hermanos, no sería debatible. Sí hay un inframundo. No es un concepto católico, no es un concepto grecorromano, sino que son conceptos semitas que sí vemos reflejados en el Nuevo Testamento. Sí vemos que Jesús, por ejemplo, cuando hace enseña esta parábola del rico y el Lázaro, claramente está haciendo alusión a una realidad que existe en el inframundo. Y sí vemos también en el Nuevo Testamento ese lenguaje, lo dice el mismo apóstol Pedro, lo dice el mismo Nuevo Testamento, que Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados en el inframundo, hermanos, en el Sheol, y se llevó cautiva la cautividad. Son conceptos arcaicos, conceptos semíticos, que no sé por qué la gente
o bueno, sí sé, muchos intentan desprestigiar el Nuevo Testamento diciendo que esos son manipulaciones católicas, y en las iglesias modernas ya no se predica el infierno, ya no se predica ese castigo divino por haber rechazado la luz. Ahora, si alguien cree que es real o no, eso pues ya cada quien, ¿verdad? Yo sí pienso y creo en la Biblia, y según puedo ver las evidencias, más aparte muchas más evidencias que no vamos a ver en este video, pero hay más evidencias bíblicas donde sí podemos ver que había un tipo de mundo abajo, en el abismo. Digo inframundo para que se entienda. Ahora, tenía distintos nombres o distintas categorías dependiendo la cosmovisión. Claro que sí, pero para el caso es lo mismo. Es un lugar abajo donde la gente tiene castigo, y es interesante que según el Nuevo Testamento es Yeshua quien ahora tiene las llaves del abismo, el poder de la resurrección. ¿Se entiende? Él es aquel que le viene a arrebatar esa autoridad que tenían, por ejemplo, estas entidades del inframundo. Espero me esté explicando. Quiero saber qué opinan, hermanos. Mm, Dice, los textos hebreos están muy lejos de la teología cristiana con un lugar de tormento. No, no precisamente, porque recordemos, repito, por ejemplo, el libro de Enoch no es cristiano, ¿no? Entonces, tener eso claro. El libro de Enoch no es cristiano y habla de esas realidades, hermano. Eh, Dice Denis KTU 1.16, los Refaim participaban de rituales, son invocados, participan de banquetes en el Seol, etcétera. Sin embargo, la Biblia hebrea viene y polemiza con estas ideas y dice, no alabarán los muertos. Claro, la Biblia hebrea lo que hace siempre nuestro Padre Celestial es avergonzar esas deidades. Como decir, ah, sí, mira, tú te crees que tienes ahí poder en el inframundo. No, 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 no. Tu tierra va a vomitar sus muertos. Tu tierra me va a entregar mis cadáveres. ¿Se entiende el lenguaje? Y por eso vemos salmos y vemos textos, incluso también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pablo, de hecho, habla de eso, ¿no? Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está? ¿No? Ya no tienes poder sobre mí. Ya no me puedes tener atrapado en el Sheol. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está Mot, tu aguijón? Por decir así, ¿no? Porque muerte es Mot. Muerte en hebreo es Mot, como se los demostré. Bueno, les demostré que Mot es una deidad. Entonces, ¿dónde está tu aguijón? Mot, muerte. ¿Dónde está? Porque de hecho Pablo personifica la muerte. No habla de algo como abstracto, sino como si fuera una persona, ¿no? Por decir así. ¿Dónde está, Mot? ¿Dónde está tu aguijón? ¿No? Entonces, por eso, hermanos, cuando vemos nosotros estos conceptos totalmente celestiales y semíticos, donde el Mesías es el Hijo de Dios que viene, resucita de entre los muertos, le arrebata las llaves por ejemplo, le toma las llaves del abismo, toma el dominio de la muerte, es glorificado a través del sacrificio y redime a través de ese sacrificio por amor. O sea, todos estos conceptos son muy antiguos, hermanos. Y estaba profetizado desde Génesis 3:15. Imagínense qué tan antiguo. Que la simiente de la mujer tendría una batalla con la simiente de la serpiente y le pisaría la cabeza. Aunque la simiente de la serpiente le heriría el calcañar. Es decir, le alcanzaría a morder. Entonces Yeshua pisa la cabeza de la serpiente, pero la serpiente lo muerde y muere, pero él resucita y vence. Es muy antiguo todo esto, no sé si me explico, hermanos. Por eso cuando quieren hacer a Jesús más como un rabino moderno, como un rabino medieval, y lo quieren rabinizar, por decir así, como que para mí no cuadra con todos estos conceptos arcaicos. Obviamente, hermanos, hay que ir con lupa con todo esto, es de ir conectando los puntos y es muy interesante, no sé qué opinan, hermanos. Dice, la mitología cananea es muy política, como todo, hermano, como todo, al final de cuenta, todas esas ciudades, todos esos imperios, pues se manejaban, o sea, la política estaba relacionada de alguna manera incluso con lo espiritual, ¿no?
Dice, lo que encontramos en la Biblia hebrea son textos post-exilio como el de Isaías, ya con mezclas de culturas babilónicas. De hecho, no precisamente. De hecho, lo que vemos en Isaías es que no son mezclas babilónicas. Lo que vemos es que él utiliza todas estas figuras, todos estos símbolos de su cultura cananea. Los hebreos eran semitas. Entonces son historias que ellos conocían. Y lo que hace Isaías y lo que hacen los profetas en general es avergonzar a esas deidades. Decir, no, 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 no tienen poder. Yahvé es el verdadero Dios que domina el trueno, que domina el viento, que domina toda la realidad. Y eso creo, amén. Creo que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. Y los profetas dicen, no es ni tu Dios Mot, el dueño de la muerte, ni los refaítas tienen la autoridad que dicen tener, ¿verdad? Ni todos esos seres que dicen ser poderosos lo son, ni Baal tampoco. Él no es el verdadero amo, es nuestro soberano Yod-Heh-Vav-Heh. Pero había israelitas que seguían adoctrinados, que seguían adorando a esos dioses, y lo podemos ver registrado, ¿no? Había gente que se desviaba del camino. Pero lo que sí, estimado, es que hay que irse como con cuidado con todo eso, porque muchos dicen que la Biblia es una copia, como que le copió a otras culturas, como que es un tutti frutti de otras culturas. Le mezclo por aquí, le mezclo por allá, pero no. Nosotros argumentamos, lo vuelvo a decir, que más bien era su misma cultura y el creador nos da la correcta forma de cómo llevar nuestra vida y nos da las correctas profecías de quién es realmente el que nos da vida eterna, ¿no? Obviamente que también entiendo que hay un componente de fe, ¿verdad? Creer en nuestro Padre Celestial también es espiritual, ¿no? No todo es académico. En el sentido espiritual, pues ahora sí que eso ya va más allá de lo que dice el texto, ¿no? Ya es una transformación espiritual. Dice, los muertos no tienen conciencia de nada como si estuvieran dormidos. No, no es lo que dice toda la cosmología, hermano, hermanito o hermana. No, no, no es lo que dice la cosmología bíblica ni las teogonías bíblicas. De hecho, vemos todo lo contrario. Sí, sí tenían conciencia. Pero igual respeto otras posturas, ¿verdad? Un abrazo, mi hermano Richard, un gallo verte por acá. Qué gusto verte por acá, mi hermano. Bendiciones. Bendiciones. Dice, ¿usted acepta que la escritura toma culturas extranjeras como Isaías 14:2? No, bueno, ya lo expliqué. No, no toma culturas extranjeras. Es su cultura. Es lo que a veces no entendemos, hermanos. Si nosotros vemos el mapa, hermanos, está junto con pegado. Es su cultura. Los hebreos eran mesopotámicos, pues, para que se entienda. Los semitas era su región. Kilómetros más, kilómetros menos. ¿Se entiende? Entonces, cuando decimos que la Biblia toma de otras culturas, puedo entender lo que quiere decir, pero en realidad es su cultura, su entorno. Ahora, lo que hace nuestro Padre Celestial, repito, es darnos la correcta interpretación de la naturaleza de la realidad. Y lo que sí no podemos negar es que los profetas utilizan ideas y conceptos ya conocidos contemporáneamente, o sea, en su entorno, para demostrar un punto, por ejemplo, como en este caso, Isaías 14, Isaías 26, habla de los refaítas como seres que sí, claramente Isaías sabía lo que se decía de ellos, sabía quiénes eran los refaítas, los israelitas pelearon contra los refaítas, o sea, pelearon contra estos seres cósmicos para que se entienda, eran peleas cósmicas, por eso vemos que cuando Josué, por ejemplo, en alguna de sus batallas, incluso detiene el sol. ¿Por qué detiene el sol? ¿Por qué solo de esa manera pudo vencer esos seres? Algunos dicen que hasta son los primeros indicios de estas ideas de vampiros, ¿no? O sea, seres que la luz les debilitaba, ¿no? Y por eso detuvo el sol. Ojo, no estoy diciendo que sea así, digo que hay gente que dice que de ahí vienen estas ideas, ¿no? Y no me extrañaría que sean seres raros, seres que eran debilitados por la luz, no me extrañaría. Entonces, lo que yo argumento y argumentamos no es que la Biblia le está copiando a otras culturas, sino que más bien es su propia cultura y Dios nos dice cómo hacer los procesos correctos para llevar una vida santa. Y Él dice cómo deberían de ser los sacrificios, cómo deberían de ser todas las cosas para apuntar a algo superior. Así lo entiendo yo, estimado. Hermana Maricheli, bendiciones, se están saludando aquí entre todos. Bendiciones, hermanitos.
Claro, mi hermano, lo haré próximamente, dice excelente. También puedes hacer un video sobre por qué dice que seremos juzgados según nuestras obras. En mi opinión, veo que el paraíso tiene también sus lugares específicos para cada uno. Va por ahí la respuesta, hermano, va por ahí la respuesta. Haremos un video de eso, mi hermano querido. Espero que este video les haya pues edificado, lo hago con mucho cariño para ustedes, para que, bueno, poquito a poco vayamos comprendiendo todo este mundo bíblico, eh, que quede claro, no son temas, digamos que, no sé, de salvación, ¿verdad? O que pueda escandalizarnos, simplemente son conceptos que están en la Biblia y que, bueno, si me preguntan a mí, para mí está clarísimo. El Nuevo Testamento sí habla de estos conceptos, el Nuevo Testamento sí habla del infierno, sí habla del Gehenna, que por cierto lo vamos a dejar para otro video. Vamos a detallar más cómo se entendían todos estos conceptos, ¿no? El Hades, que básicamente es lo mismo que el Sheol, ¿no? Pero bueno, vamos a expandir más este tema porque hay mucho de qué hablar, obviamente. Tengo por ahí muchos apuntes, pero por ahora nos vamos dando una noción de que para los antiguos sí existía un lugar de los muertos y que según el Nuevo Testamento, como lo vamos a mostrar en próximos videos, con más pruebas bíblicas y todo, según el Nuevo Testamento, sí entendían ellos que el Mesías había tomado las llaves del abismo. Es decir, sí entendían todos estos conceptos de un Salvador que rescataba gente del Sheol. Entonces, cuando vean judíos, porque yo he visto que, y esto sí es un poco hipócrita, lo voy a decir tal cual. Hay judíos como Punto Breslev o otros que dicen, no, 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 eso del infierno no es cierto, esos son inventos católicos, eso se lo inventó Jesús, no conoce la Biblia hebrea, yo sí soy un experto en Biblia hebrea. Pero cuando le conviene, dice, oh, Jesús está hirviendo en el excremento en el infierno y los cristianos se van a ir al infierno. Por fin, ¿existe o no existe? ¿Existe el infierno cuando te conviene o cuando no te conviene? Porque su rabino, Rabí Nachman, ojo hermanos, Rabí Nachman, pueden googlear, así pongan, Rabí Nachman. Es el rabino de Breslev, que ya está muerto. Bueno, es uno de los líderes de esta secta de Punto Breslev. Y supuestamente la gente va a Ucrania, a su tumba, rezan 10 salmos, ojo, y le piden intercesión para no irse al infierno. Y tú dices, ¿cómo? Por fin, ¿existe el infierno o no existe el infierno? Breslev sabe que incluso en el judaísmo se habla del infierno. La pregunta es, ¿por qué lo niegan? Muchos también en el cristianismo lo niegan. He visto eso como que dicen, no, mira, Jesús no estaba hablando de eso, esas cosas no existen. No sé, no sé por qué dicen eso, ¿no? Si no, Jesús, como para qué hablaría de eso, ¿verdad? ¿Para qué diría? No teman al que puede acabar con tu cuerpo, sino al que puede acabar con tu cuerpo y echar tu existencia y cuerpo y todo en el Sheol, en el infierno. De hecho, dice infierno, ni siquiera dice Sheol, en el Hades. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que son conceptos semitas, son conceptos bíblicos, y si me preguntan a mí, eh, a ver, espero no se molesten con lo que voy a decir, pero pienso que es más por ser políticamente correctos que en las iglesias modernas como que se dejó de predicar el infierno. O sea, imagínense a Juan el Bautista hoy en día, o sea, pónganse a pensar, no sé, en Madrid, ¿no? En medio de una plaza, diciéndole a la gente, arrepiéntanse, ¿no? Yo entiendo que tiene un contexto, ¿no? Todos esos textos de los evangelios y eso, pero yo les aseguro que si Juan el Bautista, por algo Dios permitiera que estuviera aquí, o Elías o alguien por el estilo, vaya que serían políticamente incorrectos. Imagínense Juan diciendo, ¿y ustedes creen que van a aguantar la ira venidera? ¿Creen que, creen que se van a escapar de las llamas del infierno? Esas eran las predicaciones de Juan y de los apóstoles. Eran duras, hermanos. Y a veces es lo que nos falta como sociedad. Y no por meter miedo. Mucha gente dice, no, es que el infierno lo inventaron para controlar a las masas. No sé. Ahorita la gente no cree en el infierno y están más controlados que nunca. Entonces el argumento de que el infierno fue inventado para
controlar a las masas no calza, porque las masas ya están siendo controladas y nadie cree en el infierno. En Occidente no creen ni en Dios, menos van a creer en el infierno. Entonces, como no creen en el infierno, no creen que hay consecuencias, dicen, pues vamos a hacer lo que querramos. Es que ni siquiera luchan, ni siquiera saben lo que está mal. O sea, a mí me vuela la cabeza, hermanos. De repente ahí ve uno un video o algo, ya saben, de repente veo que de ideología de género y todas estas cosas, y tú dices, no, es que no puede ser. O sea, la gente como ya no tiene temor, ya no hay definición de lo que está bien, de lo que está mal, y como no hay consecuencias, ¿verdad? Pues el infierno no existe, tampoco el cielo, pues vamos a vivir el aquí y el ahora. Y pienso que ha sido una pieza clave, fundamental para debilitar la iglesia, porque se empieza a vivir un evangelio más light. Así lo veo yo, hermanos, así lo veo yo, porque la escritura dice que Dios es amor, pero también es fuego consumido, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que hay que predicar a Jesús para que no se vayan al infierno, nada más. O sea, sí hay que predicar para que no se vayan al infierno, pero lo que quiero decir, no le vas a decir a la gente, cree en Él, porque si no te vas a ir al infierno. Hay que entender el contexto. Hay que entender que no podemos hacer anacronismos bíblicos. Hay que entender también que cuando Juan le predicaba a la gente que le predicaba, eran gente que conocían al Elohim de Israel, sabían quién era Abraham, quién era Isaac, quién era Jacob, quiénes eran los patriarcas, tenían nociones, incluso los gentiles de los alrededores tenían nociones de quiénes eran los judíos, los hebreos, el Dios de Israel. Hoy en día, pues las cosas son diferentes, ¿no? Sin embargo, no digo que no prediquemos, pero no de la misma manera, tal vez, ¿verdad? Pero sí, si por algo pueden predicarle a alguien y empiezan a profundizar un poquito más con esa persona, pues sí, está bien decirle, sabes que hay consecuencias en el mundo espiritual de nuestros actos. Y no solo es la separación de Dios, que eso ya en sí sería un infierno. O sea, ya en sí separarte de Dios, imagínense, hermanos. Pero no solo eso, sino que según estos textos, sí hay un castigo. O sea, es como que esta vida fuera una prueba. Así es como lo entiendo yo, como lo veo yo, como un examen. Venimos a aprender cosas y Dios manifiesta su amor y misericordia, siendo apenas nosotros unos seres humanos comunes y corrientes, nos da ese regalo de la vida eterna, ¿no? A través del sacrificio de Jesús. Sin embargo, así lo veo yo, hermanos. No sé ustedes qué opinan, qué piensan, hermanos. Dice aquí, tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Dice, usted profundiza muy bien, hermano. Qué bueno, mi hermano, que en algo sirvan las reflexiones, hermano. Alabado sea el Creador, hermanito. Dice, los pastores asustan a la gente que no dan diezmo con irse al infierno. Ah, es que eso es exacto, hermano. Es que eso es predicar mal el infierno. O sea, una cosa es decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, cuando les hablo de estas cosas a gente, incluso gente conocidos o así, les digo, hay consecuencias de nuestros actos. Y aunque no lo creas, lo que no se ve suele ser a veces mucho más real que lo que se ve. Y así como estoy seguro que tú después de morir te gustaría un lugar mejor, pues también que sepas que hay consecuencias de no seguir al Creador, ¿no? Y por pura lógica, la ausencia de luz es sombra. Decirles, oye, ¿y si no te sales tan librado y feliz como crees? ¿Y si en realidad no es como tú piensas? ¿Y si hay un castigo? Entonces, a veces eso es como ponerte a reflexionar y hacerte más responsable de tus actos. Yo pienso que por algo la élite nos está promoviendo como que no existe nada de eso. Como decir, no pasa nada. Vive tu vida, tu día a día. Total. La vida es una, ¿no? Y salen canciones diciendo vive la vida, goza. La pregunta es, ¿habrá una consecuencia, no? Si no, ¿para qué promueven tanto eso? Si no quisieran nuestra perdición del alma, ¿no? Es un tema complejo. Ahora también hay que ser humildes y decir que pues nadie conoce exactamente cómo son las cosas después de la muerte, ¿verdad? O quién va a ser el arrogante de decir yo sí. No, ¿verdad? Nos damos ideas, tenemos ideas.
tenemos la Biblia, la bendita palabra, sabemos que hay vida eterna, queremos estar con nuestro Mashiach, con nuestro Creador, queremos estar con la luz, ¿me explico? Confiamos en el Mesías, en su sacrificio, todo eso estamos de acuerdo, pero de eso a tener una completa seguridad de cómo son las cosas del otro lado, pues hay que ser humildes, ¿verdad? Y yo creo que, al menos yo no, ¿verdad? Al menos yo no. Dice aquí, una pregunta, hermano, ¿los Refaín actualmente están derrotados? Amén, hermano, claro, por supuesto, hermano. El Mesías ya, de hecho, dice la Escritura que él expuso ya a todas estas entidades, ya fueron derrotadas. Claro, mi hermano, porque si nosotros morimos creyendo en Yeshua, siendo justificados y haciendo los mandamientos, si morimos, ya tenemos la vida eterna, hermano. Entonces, si tú mueres con esa justificación, ya están derrotados. Los Refaim ya están derrotados, hermano. Según el Nuevo Testamento, ya están derrotadas todas estas entidades. Para los que creen en Yeshua, hermano. Así es. Así es. Ahora, ya temas escatológicos y eso ya es otro tema. Pero por ahora lo que sí puedo decir es que si uno de nosotros muere creyendo en el Mesías, pues hemos vencido, ¿no, hermanos? Hemos vencido. Y bueno, por el mérito de Cristo, ¿verdad? No por nuestro mérito. Él es el que ha vencido, ¿no? Dice, la humanidad de acá está viviendo un experimento de ciencia esotérica. Es una alquimia que busca invertir la ley natural, invertir las nociones más básicas del sentido común. No lo dudo, hermano, estoy completamente de acuerdo. Mucho gusto, no lo había visto por aquí, me parece que es la primera vez, pero estoy de acuerdo completamente, así es. Antes de que se vayan, por favor, hermanos, dejen un like. A veces se olvida o algo. Si les gusta el proyecto, si les edifica el canal, es la manera que nos pueden apoyar. Es gratis para ustedes y pues nomás apretar un botoncito. Eso ayuda al algoritmo y en la semana vamos a estar haciendo más en vivos. Estoy organizando más estudios. Oren por mí, hermanos, por nosotros, por los hermanos. También se les pide eso, por favor, hermanitos. Y bueno, si el Creador lo permite, nos vamos a estar viendo muy pronto.